Avanzamos en los comentarios. Es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de debate de la Z101, el gobierno de la mañana, a la dirección de este medio, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez, Bienchi Rodríguez, al equipo técnico y un abrazo muy especial, pero muy especial a nuestro admirado Álvaro Albelo Hijo y a Aníbal Díaz, al del que esperamos una pronta recuperación. Señores, el país está en vilo, y está en vilo por una pugna, por una lucha, por un reclamo de una asociación, que es la Asociación Dominicana de Profesores. Y yo digo, ¿quién no se identifica con justos reclamos de aumentos salariales, de beneficios para maestros? Particularmente, me tocó la labor digna de maestro mientras hacía mi carrera de Derecho. Sé por lo que pasa un maestro, sé por lo que pasa un profesor, algunos a los que le corresponden zonas muy retiradas del país. ¿Quién no quiere en la República Dominicana que un maestro tenga condiciones dignas, que se le han mejorado significativamente? Hay que reconocer, se ha mantenido en el tiempo de forma progresiva en los últimos gobiernos un plan progresivo de mejora de las condiciones salariales de los maestros. Y qué bueno. ¿Y las aspiraciones deben detenerse porque ha mejorado? Entiendo que no. Quisiéramos que los salarios de los maestros, como en otras latitudes del mundo, sean de los mejores, porque así, de alguna manera, atraemos a los mejores hombres y mujeres, a los mejores estudiantes hacia la carrera docente, como de hecho ha venido ocurriendo en los últimos años. Antes, el decir que ser maestro o aspirar a ser maestro era una degradación. Muy pocos querían incursionar en estas carreras para dedicarse a esta actividad. Y le voy a agregar algo a tu comentario. Además de la justicia, de los de reclamos que hacen los profesores, además de lo idóneo que es, como tú dices, si estamos de acuerdo, convertir el puesto de profesor, sobre todo profesor del sistema público, en un honor civil meritorio, que los jóvenes estudiantes luchen de serlo. Hay otro elemento: los compromisos son para cumplirse. Si en efecto se demuestra, y mira, podrá ser del agrado o no Hidalgo, podrá ser del agrado o no el que esté hoy, el que esté ayer. Yo debo decir que aunque soy crítico del método, no me gusta la idea de paralización de clases, no lo voy, esa parte no estaremos de acuerdo nunca, pero debo decir a favor de ese gremio o cualquier otro, que si se comprueba y en efecto parece ser así, que ha habido compromisos no cumplidos, la única manera de ir limitando este tipo de reclamos es por lo menos una parte de esos compromisos, insisto, es ponerle fecha. Así que a mí me parece que los caminos para resolver eso están bastante claros. Bien. En ese orden, gracias José Luis por tu aporte siempre significativo. En ese orden, creo que no hay un ciudadano dominicano que no se identifique con esta problemática, si así podemos llamarle, y tenemos que llamarle a esta situación que tienen los maestros. Y así se manifestó el pueblo dominicano en aquella gran marcha que manchó las calles dominicanas de amarillo y de paraguas, de suéteres, de vestimenta amarilla, porque el pueblo se puso del lado de la mejoría de las condiciones de la educación en la República Dominicana hasta lograr doblar el pulso a todas las fuerzas políticas de la nación o aquellos que se oponían de alguna manera a que se le otorgara un 4% del presupuesto y destinarlo a la educación. Se ha tenido ese gran logro, esa gran proeza, y se puso al pueblo dominicano del lado de esos intereses. Pero ese 4% no necesariamente se ha revelado o se ha manifestado en beneficio del personal docente. ¿Se ha avanzado mucho? Sí, es cierto. Se ha invertido mucho en escuelas, en infraestructura, no de la calidad que muchos quizás tal vez aspiramos, pero sí. ¿Pero basta con eso? No. Hay que continuar. Hay que continuar y continuar mejorando la calidad de vida de los maestros para que sea una de las profesiones que sea de preferencia. ¿Y qué de la garantía de que los muchachos reciban las clases que tienen que recibir? Hacia allá caminamos. Entonces, en ese orden, yo creo que todos los dominicanos estamos de acuerdo. Es más, continuar invirtiendo para que se sigan formando esos maestros. Aquí tenemos que llevar a esos maestros a realizar maestrías de calidad, a realizar doctorados, de manera que nuestros docentes a nivel de primaria
educación media, sean los mejores de Latinoamérica. ¿Y por qué no? Tenemos la capacidad de que en algún punto de la historia también sean de los mejores del mundo. Ahora bien, lo que creo que ningún ciudadano dominicano está de acuerdo es con el método de lucha. Hay diversas maneras de hacer los reclamos. Y fíjese que la más efectiva no fue necesariamente la paralización de las escuelas. Fue aquella marcha, fue aquel proceso, aquella ola de reclamos con la que se identificó el pueblo dominicano en pleno, que logró ese 4% del que se disfruta hoy en beneficio de la educación dominicana. No podemos en modo alguno estar de acuerdo con la paralización de la educación como un método de lucha de los profesores. Por más legítimo, por más de acuerdo que estemos con las reivindicaciones del sector magisterial, de ninguna manera podemos compartir métodos de lucha de esta naturaleza. En esa parte que señalas, Manuel Conde, de tu oposición a las huelgas de maestros, yo también me sumo a ese planteamiento que haces, como lo he hecho también con el tema de las huelgas médicas. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de protestas, con ese tipo de luchas. Se pueden hacer muchas cosas para llamar la atención y reclamar que las autoridades atiendan a un determinado sector sin necesariamente tener que llegar a la paralización de las clases en lo que tiene que ver con el ámbito escolar o a la paralización de los hospitales en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud. O sea, yo creo que hay muchos métodos de lucha que se pueden implementar, se pueden hacer marchas, se pueden hacer vigilias, sí, se pueden hacer protestas pacíficas. Y que incluso pudieran tener incluso el apoyo en el caso de los profesores, de los padres de los estudiantes, y en el caso de los médicos siempre hemos dicho que el primer aliado que deberían ganarse es el propio usuario de los hospitales. Pero que en ningún caso incluya esa lucha la suspensión de la docencia. Así es. Yo, al igual que Manuel, creo que los maestros, como merecen todos los trabajadores, tener un salario digno. Y más si se le ha comprometido. Que les permita vivir. Pero la verdad, mira, a la ADP, en esta coyuntura que se ha presentado ahora, en las últimas 48 horas, lo que debería de hacer una evaluación de cuál ha sido la corriente de opinión pública, sobre todo los editoriales de los medios de comunicación, para que ellos se den cuenta que independientemente de que la sociedad ha apoyado a la ADP en sus demandas por aumento de salario, en esta coyuntura que vive el país y que vive el mundo, lo que ellos están propiciando en las escuelas no cuenta con la aprobación de la mayoría de la sociedad. Es verdad, se necesita mejores salarios, la ADP ha sido exitosa en esa lucha, siempre consigue lo que quiere. Pero también es verdad que ahora, en medio de todo esto, ha salido a relucir que los maestros son de los trabajadores mejores pagados en este país, con un salario base de 46,000 pesos que con incentivos se dispara a 55 y puede llegar hasta sobre los 60,000 pesos. Se lo merecen, pero la verdad es que paralizar la docencia está afectando la imagen de esa entidad ante la opinión pública. Así es, así es. Y en ese orden, señores, realmente no podemos en lo absoluto compartir este método de lucha. ¿A quién va dedicada la educación pública? ¿A quién va destinada la educación que suspenden estos maestros cuando, atendiendo a líneas de su gremio, suspenden el derecho a la educación de tantos niños? A los más humildes, a los que tienen que lamentablemente dirigirse a las escuelas públicas porque no tienen otras alternativas. Mira, si yo fuera asesor de la Asociación Dominicana de Profesores, yo le diría lo siguiente: como yo sé que el gobierno está en falta con ustedes, porque ciertamente hay una serie de acuerdos que se llegaron, y por eso el presidente de la República, que creo que lo hace con mucho tino y con mucha sagacidad política, se presta como mediador. Yo paralizo ese tipo de método de protesta, abro una compuerta del diálogo desde ahora
hasta el inicio del próximo año escolar. Y le doy un compás de espera a las autoridades para que las autoridades de aquí a que se reinicie el próximo año escolar cumplan lo acordado con los acordados. Y si no cumplen con los acordados, me quedo sentado en mi casa y no aperturo el año escolar. Porque a veces, yo siempre he dicho que el problema no es si tú tienes la razón. A veces tú teniendo la razón, tiene que saber, la pierde por la forma en que tú exiges tu derecho. Tú tienes un derecho, ok, pero tú tienes que saber cómo, cuándo y dónde. Y la circunstancia en que tú exiges el derecho. Yo sé que las autoridades están en falta porque hay una serie de acuerdos que asumió con la ADP, tal vez que no tenía la capacidad en ese momento para satisfacer esos reclamos, pero llegaron a un acuerdo. Ahora, no es el momento de paralización de docencia, sobre todo porque nosotros estamos ya al final de un año escolar donde suponen que tenemos que trabajar con la nivelación de esos estudiantes que el año pasado no fueron a las aulas y que el desempeño fue muy pobre. Sí, en ese orden tenemos que señalar, y como íbamos en nuestra línea de comentario, que los que reciben la educación del sector público son precisamente los más humildes. Esa clase que lamentablemente no tuvo prácticamente el acceso a la educación en medio de la pandemia. Porque si bien se hizo un gran esfuerzo del Estado para proveerle por diversas vías la educación, lamentablemente al no tener un acceso al Internet, no estuvieron en una condición similar a aquellos que tienen acceso a una educación privada, privilegiada, acceso a Internet, que no es la realidad de la generalidad de los dominicanos. Es decir, partimos de una situación de un año escolar previo que prácticamente en un porcentaje muy alto se perdió ese año escolar. No se puede hablar de, por más esfuerzos que hizo el Ministerio de Educación, de que fue un año óptimo. Entonces, adicionalmente a eso, tener esta situación de suspensión de docencia y de una amenaza constante, por más legítimos que sean los motivos, no se puede justificar. Y ya esto ha sido objeto, para cerrar nuestro comentario, ya esto ha sido objeto de discusión ante los tribunales dominicanos, en los que se ha señalado o se ha discutido si ese derecho a huelga de los maestros con la suspensión de la docencia frente al derecho al acceso a la educación que tienen los niños que son los afectados por estas paralizaciones de la docencia, ya se ha manifestado en una acción de amparo que una asociación de profesores, pero una asociación de padres o una coalición de padres impulsó en Barahona en el año 2017, porque se le estaba privando a sus hijos del derecho a la educación. Y entonces en esa acción de amparo se discutían dos derechos fundamentales que se estaban superponiendo: el derecho a huelga que estaban alegando los maestros y la asociación de profesores, y por el otro la del derecho a la educación de los niños y niñas que estaban siendo afectados por esta paralización. Bueno, para no cansar la discusión, es fallado a favor de los padres en el tribunal que conoció en Barahona esta discusión. Y posteriormente, al llegar al Tribunal Constitucional, así también lo ratifica, porque hay servicios que son de naturaleza esencial y que no están amparados por vía de consecuencia por ese derecho a huelga, que si bien tiene una dimensión constitucional, no se superpone ni se sobrepone, porque no tiene carácter absoluto a ningún otro derecho fundamental, y mucho menos a ese de la educación, que además de ser un derecho fundamental, es un mandato expreso de la Constitución cuando manda a proveer educación gratuita a todos los que tengan la necesidad de educación básica y educación media. De manera que esta huelga de por sí es ilegal por afectar un derecho fundamental como es el de la educación, y pone en riesgo el bien jurídico protegido de la niñez y de la infancia al momento, y de los adolescentes al momento de no permitirle el acceso a la educación. Señor Hidalgo, ADP, levanten la vista, pongan el oído en el pueblo y por favor, en sus reclamos, que son legítimos, no pierdan la razón al poner en riesgo la educación de los más humildes del país. Llévatelo, Cundo.